A continuación, Gente Guate, cultura, leyenda y tradición. Jesús TV presenta Tradiciones, historias, su gente, cultura, leyendas. Gente Guate, cultura, leyenda y tradición. Queridos amigos, qué gusto saludarlos un martes más acá en su programa favorito, Gente Guate. Roberto, bienvenido vos también a Gente Guate. Igualmente, Julio, bienvenido y bienvenidos a ustedes que martes a martes nos siguen en la señal de Jesús TV y especialmente por nuestras redes sociales de Gente Guate. Robert, hace un año, y también usted que no se pierde los programas de Gente Guate cada martes, hace un año tuvimos un programa, me atrevo a decirlo, Roberto, el más visto en este año y medio que lleva ya este proyecto, y fue con doña Silvia Laugerud, Sí. invitada de lujo y de honor que tuvimos hace un año, quien era la hermana del presidente Shell Laugerud García, el presidente de la época cuando fue el terremoto de San Gilberto. Y por eso hoy, Robert, estamos en la parte más alta de acá de los estudios de Jesús TV, porque vamos a platicar sobre esos 50 años que se cumplen ya de este terrible terremoto. Esta es una efeméride muy importante para Guatemala. Se ha estado preparando algunas actividades especiales porque es medio siglo ya. Correcto. Que vivimos ese terremoto que dejó más de 23,000 muertos y que a pesar de todo lo que ahora se dice que no se puede predecir, en el transcurso de este programa pudimos recordar que un mes antes o 2 meses antes del terremoto la gente sentía que iba a haber algo así. Tanto así, lo comentamos, un vidente que escribió en el mes de diciembre de 1975, que bolas de fuego, todo lo que se veía, y que se prepararan porque se pronosticaba un fuerte terremoto. La gente no lo creía, algunos sí, otros escépticos, pero sucedió el 4 de febrero de 1976. Roberto, vos por ahí en este programa anterior, vos nos compartiste, y me gustaría que lo trajeras nuevamente porque pues cabe resaltar, Roberto, que durante este tiempo hemos adquirido nuevos seguidores y me gustaría que compartieras también con nuestros nuevos seguidores o que recuerdes para los que vieron este programa. Vos nos contaste por ahí de que la maestra les había dejado una tarea y esa tarea nunca la entregaron. Sí, porque todavía una semana antes, a finales de enero, se estaba mencionando mucho en el colegio donde yo estudiaba acerca de que iba a haber un terremoto, Y todavía el 3 de febrero que nos dejaron pues nuestras tareas, ella a manera de broma dijo, bueno, ahí están las tareas para mañana si es que no hay terremoto. Lo mencionó a manera de chiste porque todos en el colegio mencionaban que iba a haber algo y sucedió. Pues bien amigos, 50 años han transcurrido ya prácticamente de este terrible terremoto que azotó todo el territorio guatemalteco y que estoy seguro que mucha de nuestra audiencia aún lo recuerda como que si hubiese sido ayer. Por eso hoy en Gente Guate queremos compartir nuevamente con ustedes la entrevista que tuvimos hace un año con doña Silvia Laugerud. Ella nos habla ahí de cómo lo vivió en sí el país y cómo lo vivió la familia del presidente en ese entonces. Así es que, Roberto, sin más que agregar, iniciamos una emisión más de Gente Guate. Bienvenidos. Las nuevas generaciones no vivieron la catástrofe de un terremoto que los mayores palparon, sufrieron y recuerdan. Hace exactamente 49 años, el tiempo se detuvo cuando el reloj de la catedral marcaba las 3 de la madrugada con 3 minutos del miércoles 4 de febrero de 1976.
Esa fría madrugada los guatemaltecos despertaron sobresaltados por un fuerte movimiento sísmico de 7.5 grados que derribó casas, edificios, iglesias, sueños y esperanzas, dejando más de 23,000 personas fallecidas, 77,000 personas resultaron heridas, más de 1 millón de personas quedaron sin vivienda y cerca de 250,000 casas necesitaron ser reconstruidas. Yo vivía con mis papás, tenía 2 de mis hijos y una señora que vivía con nosotros, una niña también. Estábamos en la zona 6, una casa de esquina. Fue algo en realidad muy triste, que Dios quiera no vuelva a pasar en Guatemala. La casa se nos cayó, se nos destruyó, estuvimos unos días en la calle. Luego, pues gracias a Dios, mi hermana tenía una casa ahí, Lomas de Portugal, Misco. Nos fuimos para ahí como a los 3, 4 días. Estuvimos en Champas viviendo. Luego, pues, gracias a Dios, mi papá, que trabajaba aquí cerca de la Divina Providencia, consiguió la casa donde estamos actualmente. Y bendito sea Dios, pues, no perdimos a nadie de la familia. El presidente Che Langeru, que era en ese tiempo, a las 6 de la mañana, ya estaba pasando por donde nosotros estábamos en la calle. Las familias se separaron, sin saber si volverían a reunirse algún día. La gente corría sin saber a dónde, buscando refugio, sin encontrar por la terrible oscuridad y el polvo que lo cubría todo. De cómo viví el terremoto fue bien impactante porque yo tenía 14 años, iba a cumplir 15. Y recuerdo que esa noche de miércoles yo me acosté temprano, que al día siguiente tenía que ir al instituto a estudiar. Y como a las 3:30 empecé a sentir el movimiento. Pero en primer momento yo pensé que eran los gatos peleándose en el techo, porque mi casa era de adobe con techo de lámina. Y dentro de la gran bulla solo me tapé con las frazadas. A ratito oí a mi mamá que me fue a abrir, somatar la puerta del cuarto para que saliera. Fue bien impactante. Al salir al patio de la casa, se miraba la nube de polvo de todos los adobes que se cayeron de una pared. Y nos sorprendimos al vernos con los vecinos, nos mirábamos como que hubiera una barda del otro lado, se cayeron las paredes. Por bendición de Dios a ninguno de nosotros nos pasó nada, pero fue bien impactante el terremoto. Y hasta la fecha, cada vez que hay un temblorcito, yo lo siento con eso, ¿verdad? Actualmente tengo 63 años y es algo que lo tengo en la memoria como si hubiera pasado ayer, ¿verdad? La desesperación se apoderó de todos. Por medio del dolor y la tristeza, hubo actos de heroísmo y valentía. La gente se unió, se ayudó mutuamente y juntos enfrentaron la adversidad. Bueno, el primer discurso que dijo en la televisión, el Canal 7, que era el que se miraba en blanco y negro todavía, dijo, Guatemala está herida, pero no de muerte, ¿verdad? Y ahí empezó el ofrecimiento, es en 100 días vamos a reconstruir la nación. Y en 100 días estaba recogido todo lo que se había caído. La verdad es que sí, él cumplió los 100 días. Tenía ingenieros del ejército, ¿verdad? A casi medio siglo de distancia, padres y abuelos recuerdan y cuentan a sus hijos anécdotas de lo vivido y cómo salieron adelante. Me recuerdo que esa madrugada pues vimos por la ventana tipo 3 de la mañana, un poquito antes, el cielo estaba completamente color naranja y no sabíamos que 3 o 4 minutos después iba a venir el gran movimiento sísmico, ¿verdad? En mi familia, gracias a Dios, pues no sufrimos ninguna pérdida personal, ninguna muerte, pero sí mucha destrucción en mi casa. Brevemente les puedo mencionar que mi papá se levanta, trata de abrir la puerta de la sala, cuando se le va la pared con todo y la puerta, se va todo esto y nosotros pues adentro nos habíamos quedado trabados en la puerta del dormitorio y no podíamos salir. Esto fue el miércoles a las 3 de la mañana, miércoles 4 de febrero, pero el viernes 6 a mediodía vuelve a haber otro gran sismo.
nosotros ya teníamos una champita en la banqueta de la casa, y me recuerdo que cuando empecé a sentir que eso se temblaba, salí a ver y se veía, sin mentira, como en el pavimento así se hacían, y los postes todos se hacían como ondulados. Eso, y veíamos polvo por todos lados porque lo poco que había quedado se había destruido. Hoy, después de tantos años, el recuerdo del terremoto sigue vivo, pero también recordamos la resiliencia de un pueblo que se levantó de las cenizas. Gente Guate presenta un programa que recoge algunos testimonios de personas que sufrieron en carne propia la furia de la naturaleza, el terremoto más mortífero en la historia de nuestro país. Bien, queridos amigos que continúan en sintonía de Gente Guate, pues como lo mencionamos en el inicio de este programa, y en este momento me encuentro quizá con la persona más especial invitada en este programa. Hoy me encuentro con Silvia Laugerud. Así es que, Silvia, bienvenida a Gente Guate. Muchas gracias, muy amable, para servirles en lo que pueda. Muchísimas gracias, Silvia. Primero, por abrirnos las puertas de su hogar, por brindarnos unos minutos de su tiempo para platicar un poco con nosotros acerca de lo que fue esa madrugada del 4 de febrero de 1976. Yo quisiera que usted, bueno, si usted aún no sabe de quién se trata, ella es la hermana del presidente de esa época, Shell Eugenio Lauger García. Por eso es que hoy pues ella nos acompaña acá en este programa. Qué más que viva voz de ella, como una persona que aún está con nosotros, contándonos estas anécdotas. Así es que, Silvia, me gustaría que usted nos comparta algo de lo que usted vivió en esa madrugada. Claro, con mucho gusto. Bueno, fue una madrugada muy triste, ¿verdad? Muy de mucho susto, de mucho temor. Empezó una tronazón que no se sabía de dónde venía, y de repente pues empezamos a sentirle movimiento, y con mi esposo pues a ver cómo hacíamos para salir, ¿verdad? Porque lo que pasa es que uno se confunde o se atemoriza tanto que no sabe ni para dónde agarrar, ¿verdad? Entonces estábamos agarrando para el lado contrario de la puerta, ¿verdad? Al fin que pues salimos, y ya afuera del dormitorio empezamos a ver que todo se estaba cayendo, todos los trastos del comedor, los muebles se movían para arriba y para abajo. Era un caos, ¿verdad? Era un caos tremendo, y por supuesto estábamos asustadísimos, más yo que estaba esperando a mi primer hijo, ¿verdad? Y entonces aquello del instinto de conservación y el instinto de proteger al bebé, pues tenía que ver cómo salía corriendo, ¿verdad? Y no había ni cómo para dónde. El personal de seguridad que yo tenía en casa también no sabían ni cómo salir. Bueno, fue algo espantoso, fue algo muy, muy serio, muy de susto, pues, ¿verdad? Era una cosa que no le atinaba a uno qué era lo que estaba pasando. Estuvimos buscando información y se dice que el terremoto duró 39 segundos. Exacto. Todo eso fue en 39 segundos prácticamente. En 39 segundos, así es. Y después ya, después diciendo una hora después, que cómo se vivía eso en esa madrugada, porque todavía estaba oscuro. Estaba oscuro, eran las 3 y un poquitito más de la mañana. Entonces, y todos los vecinos estaban afuera ya en la calle, ¿verdad? Y por supuesto, todo el mundo atemorizado, no sabíamos para dónde agarrar, no sabíamos qué hacer. Y bueno, fue un caos verdaderamente. Cuando se tranquilizó el movimiento, pues entonces nosotros empezamos a reaccionar un poquito, ¿verdad? Y a ver qué íbamos a hacer, sacar el carro porque había mucho frío todavía. Uh-huh. Entonces, pues, se sacó el vehículo para que yo me pudiera meter en él, ¿verdad? Y estar por lo menos cubierta, ¿verdad? Así fue. Ya del lado del presidente, que como bien lo mencionamos, pues era su hermano, ya de ese lado,
¿Cómo lo vivió él? ¿Cómo es esa anécdota? Porque hay muchas noticias, hay mucho que se dice en la prensa, pero ya del lado de la familia, ¿cómo fue eso? Mire, al igual que a todos los demás, para él lo agarró de sorpresa eso, ¿verdad? Entonces, él inmediatamente, pero la reacción de un militar es diferente. Entonces, inmediatamente se puso el uniforme de fatiga, que le llaman ellos, ¿verdad? Y listo para salir, y inmediatamente dio la orden de que prepararan un vehículo y que prepararan un helicóptero, y bueno, entonces salió a la calle. En segundos después del terremoto, él ya estaba en la calle, viendo, lo primero que fue a visitar fueron hospitales, ¿verdad? El hospital general, el hospital Roosevelt, y que no me sé qué otros hospitales pudo haber ido a ver, pero él salió inmediatamente a recorrer todo lo que podía verse, tratando de pasar, porque ya había muchas cosas botadas en el suelo, a las paredes y de todo. Entonces, fue un poco difícil, ¿verdad? Pero logró salir y hizo su recorrido y toda la cuestión. Fue a ver a la casa de mi abuelita, que era una casa antiquísima, y a ver cómo estaba la gente ahí, ¿verdad? Y todo. Pues la casa se cayó completa, ¿verdad? Porque era una casa del tiempo de Estrada Cabrera, imagínense. Sí, pues. Cuando era. Entonces, y así pues, ya inmediatamente después se subió a un helicóptero y empezó a circular por toda la ciudad, ¿verdad? A ver qué daño había, ¿no? Y era un daño tremendo. Tremendo. Se menciona que, estuvimos buscando algo de información y se menciona que pues la respuesta del gobierno en ese entonces fue muy buena para los guatemaltecos. Pero a mí me gustaría, si usted tiene alguna anécdota que haya vivido justamente como familia con él, esa cercanía, alguna anécdota que hayan tenido justamente cuando se levantó, usted nos estaba contando algo fuera de cámaras, que nos pudiera compartir eso con nosotros cuando se puso el uniforme. Cuando se puso su uniforme, bueno, él se puso su uniforme de fatiga y todo eso. En la noche, cuando ya regresó él de todo el recorrido que hizo, ¿verdad? Se vino a dar cuenta que no se había quitado el pantalón de la pijama, que lo traía abajo del uniforme de fatiga. Entonces toda la familia nos reíamos, ¿verdad? Pero francamente había razón, ¿verdad? Sí, del mismo estrés. Exactamente. Uno no está pensando, ay, me voy a poner esto, me voy a poner el otro, a ver qué me pongo. No, definitivamente era un caos, todo era un caos. Y a los días después ya levantar, volver a reconstruir Guatemala, ¿eso cómo fue? Bueno, primero tengo que contarle que mi hermano a partir de ese día empezó a hacer recorridos en helicóptero por todos los departamentos de la República. Todititos los departamentos, no se quedó ni uno sin recorrer, porque había que ir a ver qué daño se había causado el terremoto en todo el resto del país. Y efectivamente el país estaba devastado, ¿verdad? El país estaba en ruinas, y mucha gente lastimada, muy mal lastimada, y mucha gente muerta también, porque fueron alrededor de 25,000 personas que se murieron, ¿verdad? Entonces fue algo tremendo. Yo, pues por de pronto me fui a presentar con mi cuñada, ¿verdad?, a la casa presidencial. ¿En qué te ayudo, verdad? Y me dice, no, vos salí de aquí porque estás esperando y no va a ser que se nos caigan estas paredes encima. Entonces me mandó a que fuera a ayudar a mi hermano Hans, que él estaba en desarrollo de la comunidad. Ya. Allá por donde está donde fue después la casa del ministro de la Defensa, la escuela politécnica. Entonces ahí se reunía todo lo que nos iban donando, arroz, frijol, todas esas cosas, ¿verdad? Y entonces empezamos con mi esposo, que teníamos una camioneta grande, y empezamos a ir a repartir por donde se podía, ¿verdad?, por donde se necesitaba, ayudar en ese sentido, porque no me querían bajo techo, sino me querían afuera, precisamente por el embarazo, ¿verdad? Y es que dicen que después hubieron réplicas. Sí. Hubo réplicas no al día siguiente, sino al otro. Hubo una réplica fuerte, muy fuerte, a mediodía casi. Y ya el levantar edificios, ayudar a la población, ¿eso más o menos cuánto tiempo tomó? Porque las nuevas generaciones pues ya conocemos cómo está Guatemala. Bueno, él
el primer discurso que dijo en la televisión, el Canal 7, que era el que se miraba en blanco y negro todavía, dijo, Guatemala está herida, pero no de muerte, ¿verdad? Y ahí empezó que el ofrecimiento es en 100 días vamos a reconstruir la nación. Y en 100 días estaba recogido todo lo que se había caído. La verdad es que sí, él cumplió los 100 días. Tenía ingenieros del ejército, ¿verdad? Cuando llegó el tiempo de Semana Santa, que ya nos tocaba, también estaba muy cerca, Santo Domingo salió, pero salimos, las andas se arreglaron debajo del coro alto, que es al principio de la entrada de la iglesia, y solo llevaban un paño negro y flores, como se acostumbra a hacer con el Jesús de la reseña de la Merced. Solo flores, pero sí salimos a la calle, porque era necesario darle como un aliento, un ánimo, una esperanza al pueblo, ¿verdad? Y máximo con lo que usted contaba, su cercanía, ¿verdad? Con la hermandad, miembros de la hermandad. Sí, él era el vocal primero de la Junta Directiva. Sí, pues con mayor razón, ¿verdad? Y dar ese, como usted dice, ese aliento a la población, sí. ¿verdad? Una duda que a mí me surge y es que en la actualidad, pues ahora uno se manda un WhatsApp, se llama por redes sociales y pues es fácil ahora comunicarse. Pero en ese entonces, después de que todo se cayó, ¿cómo se comunicaban? Pues no había manera, pues no había forma, ¿verdad? Los telégrafos también estaban caídas sus líneas y en pocos días sí sé yo que se pudo reconstruir un poquito, algo de eso, ¿verdad? Pero lo que hizo él es pues, que visitaba todo por todos lados en helicóptero entonces había un poco como de comunicación por ese sistema, ¿verdad? De que él iba. ¿Del lado de su familia hubo alguna pérdida humana? No, ninguna. No, ninguna. Gracias a Dios, ninguna. Sí, pues sí, porque si no hubiera sido muy duro, ¿verdad? Sí. Así. Bien, Silvia, pues yo quiero agradecerle mucho por el tiempo que nos ha brindado. La verdad es que el tiempo acá en la televisión se pasa bien rápido. Sí, yo sé. Y yo sé que no alcanza porque hay muchas anécdotas que contar. De verdad, para nosotros, a nombre de mi compañero Roberto Vázquez y Julio Guzmán, pues le damos las gracias, de verdad, por habernos brindado unos minutos de su tiempo, habernos abierto las puertas de su casa. Y de verdad, para nosotros es un gusto haberla tenido acá, ¿verdad? La hermana del presidente de esa época. Muchísimas gracias, ya 49 años, ¿verdad? 49 años. Casi los 50. 50 años, ya casi me imagino que usted todavía lo ha de recordar como... Sí, lo recuerdo. Yo creo que las cosas fuertes y dolorosas son las que no se le borran a uno de la mente, ¿verdad? Tal vez lo más alegre sí, pero lo que es doloroso se queda, ¿verdad? Correcto. Silvia, definitivamente pues hay muchas personas que dentro de nuestra audiencia que definitivamente han de haber vivido este momento y a mí me gustaría que usted nos dejara un mensaje para la audiencia que vivió ese terremoto. Pues esperemos en Dios que no nos vuelvan a suceder otra tragedia como esa, ¿verdad? Y si llegara a ser, pues tener toda la fe en Dios en que también nos vamos a recuperar y que vamos a tener una ayuda de los que estén gobernando, ¿verdad? Que lo hagan levantar en el momento oportuno, como se hizo en el terremoto del 76. Muchísimas gracias. Amigos, entonces espero que pues estos minutos con doña Silvia Laugerud, hoy sí dije bien el apellido, haya sido pues de su total agrado, que también pues usted haya tenido recuerdos de lo que fue esa madrugada del 4 de febrero de 1976. Así es que nosotros continuamos con más. Muy bien, estimados amigos, hemos llegado al final de un programa más de Gente Guate. Un programa conmemorativo por el medio siglo de ese terremoto devastador que destruyó gran parte del territorio guatemalteco, empezando desde Morales y Zagal hasta llegar a la ciudad capital. Sí, Robert, y es que, como lo decíamos al inicio del programa, pues definitivamente muchas personas lo recuerdan aún, tienen esos recuerdos vívidos, y pues lamentablemente pues más de 23,000 guatemaltecos dijiste que perdieron la vida. Y pues por eso hoy quisimos traer nuevamente a su memoria pues
estos recuerdos. Al final pues es parte de la historia que ya marca pues el caminar de Guatemala. Robert, ¿qué te pareció esa entrevista? Definitivamente histórica, porque ella nos dio muchos datos acerca de cómo lo vivió el presidente de ese entonces y su familia, todo el trabajo que hizo, ¿verdad?, para reconstruir Guatemala, y sobre todo esa frase, ¿verdad?, Guatemala está herida, pero no de muerte. Y con este ambiente, Roberto, que caracteriza tanto los últimos días de enero y los primeros de febrero, con el frío. Me cuentas que también en esa época también eran madrugadas muy heladas. Definitivamente se sentía aún más porque todos estábamos en champas en la calle, pero la temperatura bajó. Esa madrugada fue muy, muy fría, y tal vez recuerdo que tipo 4 o 5 de la mañana estábamos afuera, ¿verdad?, tratando de sacar un pequeño carro que teníamos, un Fiat, y desde ahí mi papá tratando de sintonizar la radio, de qué estaba pasando, y no había señal de radio, pero agarramos una onda corta y mencionaban desde Honduras que un fuerte sismo se había sentido en la región centroamericana, pero que había noticias de que lo peor había sido en Guatemala. Ahí fue donde nos dimos cuenta que había sido muy grande esa magnitud, ¿verdad? 7.5. Pero también hay que recordar que en ese tiempo, hace 50 años, la mayoría de casas eran de adobe. Sí, eso te iba a decir, creo que la infraestructura de ahora pues es más sólida. Creo que quedó marcado también con los temblores que hubieron el año pasado, precisamente, hace como 6 meses, 7 meses. Tuvieron algunos temblores bastante fuertes, y pues la verdad es que gracias a Dios pues no ocurrió mayor cosa más que el susto, ¿verdad? Creo que hasta llegamos al punto de perderle el respeto y el miedo a los temblores, de tanto que temblaba, y uno decía solo, otra vez está temblando. Sí, aquí en la capital sí, pero recuerda que en el interior sí se derrumbó una iglesia, ¿verdad? Una iglesia muy antigua, que era el Calvario, ¿verdad?, de un pueblecito de estos, casi en la frontera con El Salvador. O sea, sí se sigue pues destruyendo gran parte, porque en los pueblos todavía hay casas de adobe. Pues bien, Robert, creo que hemos ya llegado al final de una emisión más de Gente Guate, y desde ya les dejamos la invitación para que no se pierdan los programas cuaresmales. Desde ya tenemos por ahí un material preparado con mucho cariño para toda nuestra audiencia, así es que no se los pierdan, siempre los martes a las 9 de la noche en Jesús TV o en nuestro canal de YouTube. Así es que, Robert, si Dios nos lo permite, en 8 días nos volvemos a encontrar acá en su pantalla para seguir platicando de más Gente Guate. Hasta la próxima.